de lo que ha sido el anuncio del presidente desde que ganó en el comando de campaña. Él habló de una reforma constitucional y sin duda el presidente Luis Abinader, quizás muchos no entendemos la determinación o la importancia que le ha dado a la reforma constitucional como primera obra de gobierno, se podría decir, pero está determinado. Ustedes se acuerdan de la semanal cuando él dijo que se iba a mandar una propuesta consensuada y entonces una periodista le preguntó que había gente en el partido que no estaban de acuerdo con alguna de esas cosas, como por ejemplo de reducir la cantidad de diputados. Y él preguntó, ¿quién no está de acuerdo? So pena. Si es que Yamel, vamos a ver si se va a cumplir el so pena, sí o no. Paso contigo. Aparentemente Colombia, ese mismo día, ese lunes en la semanal, donde nosotros nos enteramos que el presidente entendía que era un consenso, pues ese mismo día se enteraron los diputados y los representantes del PRM. Parece que eso no se había conversado previamente y no había ningún acuerdo previo, porque hoy estamos viendo los resultados de eso. Todos creíamos que luego de esas declaraciones que dio el presidente Luis Abinader en la semanal, hace un par de semanas, pues efectivamente que esto iba a fluir, señores, mire, rápido, preciso, conciso y fluido, porque todo el mundo estaba de acuerdo. Pues no es así, señores. Esta propuesta que hace el presidente Luis Abinader de la reforma constitucional, que ha ocupado las primeras planas de los periódicos, los titulares y demás, pues parte de las propuestas, de los cambios que propone esta nueva reforma es precisamente la reducción del número de diputados en la Cámara Baja. Actualmente tenemos 190 diputados y lo quieren disminuir a 137, eliminando un total de 53 curules. Pero, ¿qué pasa? Los legisladores, señores, y sobre todo los del PRM, por supuesto, porque son mayoría, han presentado una contrapropuesta para el disgusto del presidente Luis Abinader, que creía que todo el mundo iba a decir señor, sí señor. Esta contrapropuesta, a pesar del so pena que Colombia menciona, propone eliminar solamente 15 diputados, obviamente un número que está muy por debajo de lo que se había propuesto inicialmente, de 53 solamente eliminar 15. El 98% de los legisladores del PRM se oponen a la reducción drástica propuesta por el presidente Luis Abinader, argumentando lo siguiente, que quisiera que más adelante pues desmantelemos y desmenucemos esto. Dicen ellos que la actual composición de 190 miembros es una conquista para la República Dominicana, es una conquista constitucional basada en la representación poblacional, a pesar de que sabemos que hay países con una población mucho mayor que nosotros, países más desarrollados, que digamos per cápita tienen menos representantes que nosotros, pero ese es parte del argumento que dan los legisladores del Partido Revolucionario Moderno. Otras de las alternativas, o más bien las alternativas que están proponiendo los legisladores, es lo siguiente. Además de lo que ya mencioné, que es reducir solamente 15 diputados, también hablan de eliminar 10 curules o, oigan qué alternativa, mantener los 190 diputados que ya tenemos hoy en día. Además, señores, pues los diputados están diciendo que reducir el número de legisladores podría disminuir la representación y participación democrática, afectando el poder de decisión y elección del pueblo dominicano. Los legisladores del PRM, como Ramón Bueno y Jacobo Ramos, han expresado que la reforma no se aprobará tal como fue enviada al Senado y que se buscarán acuerdos diferentes. Finalmente, señores, los legisladores creen que mantener la cantidad actual de diputados es crucial para garantizar una adecuada representación y participación en la democracia. Colombia, cuéntanos qué dice Ricardo de los Santos con este tema. Así es, bueno, Ricardo de los Santos, que es el presidente del Senado, que algunos de hecho de los analistas criticaron el discurso de Ricardo de los Santos el 16 de agosto. Se saben que el presidente del Senado le toca juramentar al presidente de la República. A algunas personas les pareció un discurso muy servil, algunas personas
entienden que no se sintió pues esa línea que debe separar los poderes y estamos en un momento así como un poco raro, ¿verdad?, de buscar garantías, que sabemos las buenas intenciones que tiene el presidente para fortalecer precisamente la democracia en el sentido de que la intención de él con la famosa cláusula pétrea y que nadie pueda volver a intentar modificar la Constitución para beneficio propio, pero entonces un poco ahí la línea de bajarle línea, valga la redundancia, a los congresistas no es el mejor modelo de democracia porque los legisladores se supone que son el primer poder del Estado. Entonces, quien está muy de acuerdo es Ricardo de los Santos con el presidente, dice que el alto número de diputados, claro, no es senadores que van a quitar. Exacto. Hay que ver qué diría Ricardo de los Santos si fueran a reducir de 32 senadores a 10. Entonces, como la muerte está llegando a donde mi vecino, no donde mí, dice él, Ricardo de los Santos, que el alto número de diputados y la celebración de elecciones separadas en República Dominicana son aspectos insostenibles que necesitan ser reformados. De los Santos apoya la propuesta de Abinader, como les decía, que incluye una posible reducción del número de diputados y la unificación de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales en un solo proceso, que a mí sí me gusta eso. Lo que saben más que yo de política y de procesos electorales entienden que el mejor modelo es elecciones cada 2 años. En 2 años se eligen los alcaldes, exacto, y en las próximas se eligen los congresistas y el presidente. Pero ya nosotros estuvimos ahí, no nos gustó, porque eso nos mantenía en política todo el año, todos los años. O sea, un proceso se desmontaba y se montaba otro. Entonces este país está intoxicado de política y quizá no sea lo más saludable para la democracia, pero yo prefiero salir de eso un solo día. Esa la apoyo yo 100%. Entonces el presidente del Senado ha sido un defensor precisamente de la unificación de las elecciones, argumentando que separar los comicios resulta un alto costo para el Estado y puede volverse insostenible a largo plazo, pero además que la gente aquí no tiene cultura de votar por los alcaldes y la abstención, como ustedes vieron, en febrero fue muy baja. De los Santos opina que el país no soporta la realización de múltiples procesos electorales en un año y sugiere que se deben unificar para simplificar. Esto es Ricardo de los Santos, que destacó la alta cantidad de diputados en el Congreso. Dice, se hace realmente difícil construir consensos legislativos. Elogió a los presidentes anteriores de la Cámara, como Alfredo Pacheco, para poder lograr acuerdos con esa cantidad de diputados. Alfredo Pacheco ha dicho también que es inmanejable la Cámara con el número actual. Se supone que mientras más representación tenemos, más garantías de democracia tenemos, pero aquí lo que estamos viendo en la teoría de Alfredo Pacheco y de Ricardo de los Santos es que esa gran cantidad de legisladores, de diputados, le impide poder hacer consenso. El senador aclaró que la cantidad de diputados está relacionada a la densidad poblacional del país, lo que implica que cualquier cambio en el número de legisladores debe considerar ese factor. Los críticos de este aspecto de la reducción de los diputados, especialmente los propios diputados, es porque ellos alegan que nadie le ha explicado el criterio de por qué se va a reducir la cantidad de diputados, por qué se van a quitar 53 o 57. 53 diputados. ¿Cuál es el criterio para quitar esos 63 y cuál es el criterio para dejar los que se quedan? Vargaville en algún momento comentó aquí la no pertinencia quizás de reducir diputados por elección para aumentar diputados nacionales. O sea, nosotros tenemos cuestionantes y los propios congresistas tienen cuestionantes, de ellos figuras fundamentales del mismo PRM que son congresistas, exdiputados, hoy senadores. Ellos piden que se les explique cuál es el criterio. Paso contigo, Vargaville. Bueno, esto sigue generando un debate interesante, la discusión. Esto es importante porque aquí deben debatirse los temas. Si el debate de la Constitución, de la modificación constitucional, fuera igual que los demás debates, bueno, pues tendríamos una República Dominicana distinta. Pero aquí hay sectores políticos que están anteponiendo sus intereses particulares primero que los intereses colectivos. ¿Por qué digo esto? Porque algunos de los que están rechazando la propuesta de modificación constitucional están en contra de ella como gatos a boca arriba, principalmente
dirigentes políticos de la oposición al PRM, en su momento modificaron la Constitución sin importar que no tuviera consenso, sin importar que fueran traje a las medidas para favorecerlos en ese momento. Entonces, ahora la modificación constitucional es mala para esa gente. Eso denota la incoherencia a los que nos tienen acostumbrados los políticos, en su buena mayoría aquí en la República Dominicana. Entonces, en el marco de este proceso de discusión de la modificación constitucional, Funglode, que es la Fundación Global Democracia y Desarrollo que preside el expresidente Leonel Fernández, realizó un panel donde expusieron los juristas afines a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo. Y obviamente que si su líder está en desacuerdo, los subalternos van a estar en desacuerdo. Entonces, constitucionalistas y ex jueces del Tribunal Constitucional que se han sumado a esta posición de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, han criticado la propuesta de reforma constitucional que impulsa el presidente Luis Abinader. Ellos dicen que es cuestionable su necesidad y legitimidad. Los participantes en este panel, desarrollado en Funglode, Leida Piña Medrano, ex jueza del Tribunal Constitucional, Jotin Curry y Eduardo Jorge Prats, señalaron que no hay consenso ni dentro del Partido Revolucionario Moderno ni en la oposición, lo que afecta a la legitimidad de la reforma. Eduardo Jorge Prats subrayó que la reforma debería someterse a un referéndum aprobatorio para ser válida, argumentando que no seguir el procedimiento establecido sería un mal precedente. Por su parte, Leida Piña critica la reforma por considerarla inoportuna, según ella, e innecesaria, destacando la falta de un debate inclusivo y la oposición de los partidos de oposición. También cuestiona la propuesta de que el presidente proponga al procurador, argumentando que el Ministerio Público ya tiene independencia funcional desde la Constitución del 2010. ¡Ay, ñeñe! La Constitución de Leonel Fernández. Piña Medrano y otros panelistas, también como Manuel Fermín, indicaron que no es necesario modificar la Constitución para asegurar la independencia del Ministerio Público, ya que la independencia funcional está garantizada. Fíjense lo democrático que es este proceso y este programa Una Nueva Mañana, que aquí le damos participación a las posiciones que están a favor y a las que están en contra. Entonces, me permití destacar lo que dicen los juristas que realizaron ese panel en el marco de este encuentro en la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Funglode. Y ahora quiero destacar los que sí están de acuerdo también, porque esa es la democracia. El caso de Miguel Valerio, que Miguel Valerio fue abogado de Leonel Fernández, estuvo muy cerca, muy ligado, y él está en contra de esta posición de Leonel y de la Fuerza del Pueblo. Miguel Valerio dice lo siguiente, el jurista Miguel Valerio, experto también en derecho constitucional y penal, afirma: quienes se oponen a la modificación constitucional tienen que revisarse, dice el jurista Miguel Valerio en el día de hoy. Él favorece la reforma a la Constitución que se discute en el Congreso Nacional, señalando en el caso del Congreso Nacional de los Diputados que este es un Congreso, un Parlamento muy costoso y demasiado grande. Además, señala Miguel Valerio que la reducción del número de diputados permitiría una representación más acorde con el tamaño de cada provincia en la República Dominicana. En eso estamos de acuerdo, jurista Miguel Valerio. Es una posición sensata, es una posición diáfana, es una posición prudente de parte suya. Yo lo dije en su momento que más sectores vimos el pronunciamiento del Colegio de Abogados de la República Dominicana a favor de la modificación de la Carta Magna con estos artículos que está proponiendo el Poder Ejecutivo. Vimos la posición de la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Vimos la posición de la Confederación de la Unidad Evangélica, CODUE, y de otras organizaciones que son de peso social, de peso moral, de peso jurídico, y que están respaldando y que entienden que es un momento prudente, idóneo, para modificar la Carta Magna, porque sería la primera vez que un presidente de la República se despoja de ese poder, del instrumento que tiene
porque aquí anteriormente los presidentes se han creído reyes, amos, señores, príncipes, faraones. Entonces, estamos frente a un momento histórico importante. Por consiguiente, debe elevarse el debate en torno a este proceso de modificación constitucional. Vamos a ponerlos todos sobre la mesa. No es verdad que no existe consenso a lo interno del PRM. Eso es falso. Es falso porque incluso si hay una línea partidaria, pero el primero que propuso que ese Congreso era muy grande, y en el caso de la Cámara de Diputados, fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que dijo que eso debía revisarse, porque se entiende que hay demasiados diputados territoriales. Ahora, entiendo que no se debe aumentar la cantidad de diputados nacionales, y mantengo mi posición, porque lo dije al principio y lo reitero. No tiene lógica reducir la cantidad de diputados territoriales y aumentar la cantidad de diputados nacionales. Vamos a reducir en todos los niveles, en los diputados nacionales y también en los diputados territoriales. Entiendo que es importante porque así tendríamos reducciones. Ahora, ¿por dónde yo veo este tema de la reforma constitucional? Para pasar con mi compañero Nelson Valdés, que como el presidente Abinader en campaña prometió impulsar numerosas reformas en los diversos sectores del país, debe iniciar por la cabeza. ¿Cuál es la cabeza? La Carta Magna. Es la ley sustantiva. Es la ley de leyes. Entonces, imagino, y lo interpreto de esa manera, que eso es lo que quiere hacer el presidente Abinader y el Partido Revolucionario Moderno. Como hemos planteado, una serie de reformas en todos los niveles, reforma constitucional, reforma fiscal, reforma tributaria, en todos los ámbitos, porque ciertamente aquí se necesitan reformas, se necesitan transformaciones en todos los ámbitos de la vida nacional para no seguir con el derrotero que tenemos. Reforma judicial también, para adecentar más a la justicia, fortalecerla aún más, porque la justicia en años anteriores se había debilitado. Entonces, asumo que esto es lo que se está buscando. Como son parte todas esas reformas integrales que requiere la República Dominicana para fortalecer la institucionalidad en primer orden y conjuntamente con esto continuar impulsando el desarrollo y el fortalecimiento del país, entonces se ha decidido iniciar por la cabeza, que es la Constitución de la República Dominicana. Nelson Valdés. Sí, Vargavila Riverón, déjame comentarte algo. Tú sabes que te quiero muchísimo, pero no estoy de acuerdo contigo en el tema de que el momento es oportuno. Te explico brevemente por qué. Si tuviéramos un país, mi querido Vargavila, que los servicios básicos funcionaran, tuviéramos resuelto el tema de la movilidad a nivel institucional, República Dominicana fuera un ejemplo en la región, tuviéramos resuelto el tema de la corrupción, la educación funcionara bien, tuviéramos cambios de gabinete cada cierto tiempo por temas de evaluación de los ministros, si tuviéramos herramientas legales como para poder hacer acusaciones constitucionales cuando un ministro es mediocre. Lo que sucede es que yo considero, a mi gusto, que hay tema más importante que abordar en este momento que la Constitución. Somos un país que institucionalmente debería revisarse completo. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero el tema, fíjate que es lo que plantea y vamos por parte, el tema de reducir el Congreso. Fue una ganancia la cantidad de diputados que tenemos nosotros en la Cámara de Diputados del país, de los que hoy son gobierno y antes fueron oposición. Eso fue una ganancia de todos, ¿no, verdad? Del PLD que fue gobierno y del PRM cuando era oposición. La discusión se da ahora, pero se da de una manera bastante irracional, en el sentido de que si a mí mi papá, cuando yo era niño, me dijera, nos vamos a mudar mañana, lo mínimo que a mí me encantaría que papi me dijera, ¿por qué nos tenemos que mudar? Ahora, cuando tú me dices a mí, no tenemos que ir y punto, tenemos que reducir el estudio donde estamos ahora y ya, y tú no le das explicación al resto del equipo, hay problemas, hay un ruido innecesario. Esto fue cuando él dijo la palabra so pena, tú hablabas de la palabra faraón, de la palabra emperador. Me preocupa mucho, he visto ahí también una publicación del Diario Libre que dice que como que el Ejecutivo va a reprimir a aquellos diputados. Primero, no son tus hijos los diputados, señor presidente. No son tus empleados tampoco. Un legislador es una persona elegida por votación del pueblo. No es una persona
que es, mira, fulano va a ser el diputado de la circunscripción 1. No, porque entonces tendríamos que, en vez de cambiar la Constitución, montemos una dictadura en la República Dominicana y entonces tú puedes elegir si eres presidente. Los alcaldes, como está sucediendo en el caso de La Vega, que a vista y paciencia de todos estamos entendiendo, en día pasado incluso me dijo alguien, Nelson, es que la ley dice que sí, que el presidente puede instalar alcalde, entonces pasemos todos los procesos y establezcamos que el presidente de la República es una especie de monarca que puede hacer con el país lo que le dé su gana. Entonces cambiemos la Constitución si es para eso. Partamos ahora. Vamos a meter al pueblo también en la discusión. Vamos a hacer un referéndum, ¿no es verdad? Y vamos a preguntarle a los dominicanos, ciudadanos, ¿ustedes están de acuerdo con que se haga una Constitución, un cambio, una modificación a la Carta Magna, como dice Vargavila, y que el pueblo decida con una palabra simple, sí o no? Una vez el pueblo decida si quiere un referéndum, entonces debería haber un consejo, ¿no verdad?, que agarre la Carta Magna y aprovechemos también ahí, mi querido Vargavila, hermano, de ver qué más se puede revisar en la Carta Magna que sea acorde a los tiempos, por ejemplo, en República Dominicana, ¿no verdad?, que ayude, por ejemplo, a tener un mejor código laboral, que ayude a tener un mejor código penal, que revisemos absolutamente todo, todos esos males que tenemos en República Dominicana, en el tema legal, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva, que es lo que le dicte al juez de turno si tiene hambre y son las 12 y quiero irme rápido, dale un año de prisión preventiva a esa persona. Espérate, ¿tú escuchaste bien de cuál es la acusación? Es decir, hay un montón de temas en República Dominicana que es muchísimo más importante. Ahora, viene la pregunta de Nelson, no te dé tanta vuelta. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con que nosotros abordemos un cambio en la Constitución en este momento que vivimos como nación. ¿Por qué? Primero porque a mi gusto se hicieron las cosas mal. Si usted va a hacer un cambio tan relevante como es el caso de la Carta Magna, lo que suele hacerse en cualquier país cuya sensatez y mesura, lo que prima es que se le pregunte al pueblo. ¿Ustedes están de acuerdo con una reforma constitucional en este momento? Si los dominicanos votan en mayoría y dicen, sí, yo voto a que haya un cambio, bueno, si queremos ser aún más democráticos, ¿usted qué opina de la reducción de diputados y tal? ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Que el diputado cuando vea que el pueblo entero quiere una reducción de la cantidad de diputados en la Cámara, eso le da al presidente o al Ejecutivo, ¿no verdad? Un norte. Correcto, y le da mayor legitimidad a su causa, porque ya tengo al pueblo detrás que dice exactamente lo que yo pienso y quiero, ¿no verdad? Y está en consonancia con lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados. También parece una burla de muy mal gusto, querido amigo y hermano Vargavila Riverón, que el presidente de la Cámara de Diputados diga, es que yo también estoy de acuerdo y yo ahora voy a convencer a los diputados. Primero, los diputados no se dejen tratar como si ustedes fueran idiotas o personas con algún tipo de problema mental. Ustedes fueron elegidos por el pueblo. Si ustedes consideran que lo que se está haciendo es un abuso de poder de parte del Ejecutivo, una intromisión de uno de los poderes, si ustedes creen que no se considera... Ahora, hay una cosa muy linda que nos dio Dios a todos, que se llama la palabra. Ese don que tiene la lengua junto con la boca. Entonces, yo lo que le pido a nuestra Cámara, a nuestros diputados, a nuestros legisladores, ¿no verdad?, que por favor comuniquen su molestia, su pensar, qué opinan ellos del tema de la reforma constitucional, que se lo compartan a la ciudadanía. Y estoy de acuerdo, sí, con algo que comentaba Yamel. Yamel, ¿tú consideras que hubo un consenso previo al interior del PRM? Vargavila va a decir, yo creo que sí, Nelson, porque fulano fue que lo dijo, pero yo tengo ahí un tema... ¿Por qué Vargavila está generando tanto ruido si hubo un consenso previo? Yo no creo que hubo no, consenso se sabe previo. que no hubo un consenso previo. Exacto. Y sobre todo, algo que mencionábamos hace un rato, no creo que las aguas estén claras. Es decir, realmente todos los diputados están conscientes de cuál es el criterio, como decía Colombia, para quitar esos 53 que van a quitar, porque tal vez podemos hacer la pregunta, ok, ¿están de acuerdo con eliminar 53 diputados? Y tal vez algunos voten que sí, pero cuando se enteren de cuál es el criterio para quitarlos, pues se retracten de tomar esa decisión. Yo creo que si se va a proponer esto, que sería algo, ¿verdad?, importante, un hito, yo lo podría llamar el reducir estos 53 diputados, se debería plantear de un inicio
con todo sumamente claro. Correcto. ¿Por qué se va a hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a sacar Pero ahí de está eso? la razón, ¿Qué vamos la a están hacer? dando. ¿Qué vamos a hacer con el ahorro que eso va a generar? Reducción de Porque- costos, reducción de sostener esas curules, Pero está entre eso- otras más. No, usted acaba de el decir- cofrecito, el barrilito, eso va a significar una reducción considerable. Sabemos qué se va a hacer con esa reducción, con ese dinero que nos vamos a ahorrar. ¿Qué vamos a hacer? Miren, Porque si eso no está claro, entonces los diputados del PRM no estarían dando una contrapropuesta que propone eliminar solamente 15. Es un monto representativo. No, Yamil, no lo eliminar es. Eso es solamente insignificante. 15 diputados. No, es un monto insignificante. insignificante, que eso se lo roba cualquiera, se lo pone en el bolsillo y ni nos enteramos. Yo quiero citar de Así nuevo es. a Miguel Valerio, que ha dicho: quien se oponga a la reducción de los diputados tiene que revisarse. Es lo que ha dicho Miguel Valerio, y básicamente él sostiene que este es un parlamento muy costoso y demasiado grande. Es muy grande y es muy costoso. Ahora, en esa línea que dice Yamel, ¿y qué tal si en vez de reducirlo a 53, lo reducimos a la mitad? O sea, si lo pensamos, porque es verdad, si es muy grande, sí, muy claro. costoso, porque yo no estoy opuesta a que se reduzca. Ahora, no soy yo que voto. Hay que ver, y ahí hay una caricatura de Cristian Caricaturas, buenísima, porque Cristian siempre da en el clavo. Dale. Miren ahí. A ver. Miren esa caricatura, qué espectacular. Si quitamos Qué el título, buena. exactamente, miren ahí, ¿qué dice? Este es un congresista, es un diputado, hay un serrucho que es para mocharle, para serrucharle el palo, como decimos. Está gordo y colorado ese Ajá, congresista. ¿Y qué hizo el congresista? Se subió en dos zancos para salirle corriendo a la reforma constitucional. Me gusta el bigote, hermano, Si bien del es cierto diputado. lo que dice Miguel Valerio, un abogado de fuste, a propósito de que quien no esté de acuerdo que se revise, yo creo que a nivel colectivo, y de hecho yo creo que es una de las propuestas más populares, porque la Cámara de Diputados es una de las entidades de menor prestigio o de más dañada imagen a nivel de instituciones. Nunca quizás se han preocupado por hacer un trabajo. Está compitiendo para con la recuperar- Policía Nacional. Así es, miren, la Policía Sí. Nacional y la Cámara de Están Diputados compitiendo. son las dos instituciones. Ellos se han dejado hacer programas especiales Correcto. de investigación, escándalos, diputados que raptaron niñas, diputados que traficaban chinos, diputados que, ya tú sabes, Narcotraficantes, narcotraficantes, de todo. Lavadores. lavadores, riferos, todas las cosas que se han dejado decir. Y yo digo que se han dejado decir porque teniendo la Cámara de Diputados tanto dinero, ¿verdad? Porque no solamente la cantidad de congresistas, el presupuesto que tiene la Cámara de Diputados, yo pienso, y ojalá en algún momento tener la oportunidad, que ellos no han sabido cuidar como cuerpo, como Así ente, es. su imagen pública, su reputación a nivel de opinión pública, que es muy importante. Entonces, como si ponemos esa medida, vamos a reducir los diputados, todo el mundo va a aplaudir, menos los diputados. Como Porque foca. todos, miren, cuando nosotros vemos que los congresistas tienen 2 exoneraciones ilimitadas, o sea, ese Ferrari que lo mencionamos ayer que chocó era de un diputado, y al Parlacén, porque también los del Parlacén tienen todos los beneficios. Los diputados tienen un seguro médico privado espectacular y creo que hasta internacional. Los diputados y los senadores tienen un peso, creo que es por cada votante en el caso de los senadores, ¿Cómo? y los diputados tienen Sí. una cantidad de dinero específica para planes sociales y ayuda social. Pero además de estos 2 carros, que pueden traer 2 carros en 4 años, que ya usted sabe, el carro mío, yo tengo como 7 años y lo amo y está fantástico. Imagínate tú, si en 2 años tú traes un vehículo Del año. una Range Rover, dime tú. Es dime, ilimitada dime. esa exoneración. La que tú quieras. Es ilimitada, es a lo que los ellos quieran traer. A los 2 años se le Sí. puso vieja. A los 2 años pueden traer otra. Entonces, cuando tú planteas que tú vas a reducir porque es muy costoso, obviamente todo el mundo va a aplaudir. Y por eso Miguel Valerio dice que quien no esté de acuerdo con esta reducción, que se revise. Ahora bien, si aquí somos 4 ahora mismo en este panel, y mañana vengo yo, me están saliendo muy caro esta gente, aquí están consumiendo mucho aire. Ustedes mismos digan. Miren, nosotros aquí, Mucho café, estamos mira, consumiendo mucho vamos café. a reducir y de 4 vamos a quedar 2. Votemos. Y Sí. ustedes no se quieren ir. Voten O honorables. sea, yo misma voy a votar para irme de aquí. Entonces, esa Difícil. parte, ahí entonces, la noticia de hoy es que los diputados le presentan una contrapropuesta a el Ejecutivo.
en esta semanal Luis Abinader dijo, vamos a mandar una propuesta consensuada y no queremos disensiones. Y no queremos, ¿cuál fue la palabra exacta que usó? No queremos... no recuerdo. Eso, que no querían objeciones, so pena. Entonces, obviamente, ¿qué creo yo, según mi sabiduría popular? Tú sabes que a los políticos dicen por ahí que si tú quieres 2,000, tú le pides 4,000 porque ellos te mochan. Entonces te dan la mitad. Entonces se está proponiendo reducir a un 53 para quitar 15. O sea, ya ellos están en la contrapropuesta que le mandan, están hablando de una reducción, pero de unos 15. Colombia, pero es que esos 15 no representan ni siquiera la mitad, como tú mencionas. Pero algo es algo. Ahorita Colombia decía, bueno, si es por las reducciones, pues vamos a llevarnos la mitad. En vez de 190, vamos a quedarnos con 95, exacto, que sería la mitad. Hablan los legisladores y parte de la excusa, yo diría que están dando de que no se debe reducir, que no se deben eliminar 53, es que ellos dicen que eso puede garantizar una representación adecuada y participación en la democracia. Sí, es una falta de representatividad, honestamente. Vámonos. Menos gente. Es menos personas, Nelson, pero hay países más desarrollados que funcionan con menos. Ejemplo, estuve buscando y vi en México, que es un país gigante, que tiene 127 millones de habitantes, tienen 500 diputados. Hice el cálculo. Eso significa que en México, por cada 255,000 habitantes, hay un diputado. ¿Y aquí? Cada 50,000. Y aquí, por cada 57,000 habitantes, hay un diputado. Entonces, si México puede hacerlo con 4 veces menos que nosotros, ¿verdad? Porque el 57 tú lo multiplicas 4 veces y te da los 255 aproximadamente, pues entonces yo creo que aquí lo podemos hacer, que somos una isla, un país más pequeño. Claro. Entonces, para que se prepare psicológicamente, eso es cuando tú pides, eso como los haitianos que están vendiendo el cuadro en 500 pesos, y cuando tú le gritas, te dice, da 20 pesos. Sí. O sea, la propuesta de reducir 53 diputados es para ver lo que se llevan, aunque sea 5 o 6. Pero entonces no está clara para qué lo van a quitar, porque si es para reducir, si es para un ahorro, y tú nada más me vas a quitar 10, ¿qué ahorro tú me estás hablando? Miren, algo interesante. O es un capricho, algo Colombia. interesante, Yamel, pongan a Yamel en cámara para que haga esa pregunta y que la gente se la va a responder ahorita en la llamada. Pregunta otra vez. Es un capricho, la reducción de los diputados, del presidente Luis Abinader, que dijo, so pena si usted dice que no está de acuerdo. Yo creo que sí. Yo quiero, antes de pasar con Vargavila, el presidente, esta reforma la veremos, ¿verdad? Y esta reforma va a pasar porque el presidente tiene mayoría. Y está muy firme, que eso va. Y aunque en algunas cosas los congresistas no le apoyen, como la de mocharse la cabeza ellos mismos, en muchas de las cosas sí le van a apoyar porque tiene la hegemonía en el Congreso del PRM. Hay que ver el costo político que esto le va a traer al presidente Luis Abinader. Entenderemos en algún momento su estrategia, que hasta el momento yo misma no la entiendo porque es un gran costo político. Algunas personas pensaban que con esto él buscaba habilitarse, pero entiendo que eso jamás sería el interés del presidente Luis Abinader. Entonces, uno haciendo los números, no le dan los números. ¿Por qué jugarse tanto por esta reforma? Pero estos 4 ejes que mencionamos en algún momento, Vargavila, Nelson y Yamel, hablábamos de la cláusula pétrea, lo que él procura que no sea tan fácil que un presidente quiera modificarlo, porque sabemos que todos lo han intentado, que quieran reelegirse, en el caso de Hipólito, en el caso de Leonel, que fue sin querer queriendo, que él quedó habilitado en el 2010 con el pacto de las corbatas azules, y en el caso de Danilo, que la modificó, y él mismo dijo con su boca que lo quería intentar, pero todos conocemos la historia o la leyenda de Pompeo. Entonces, Luis Abinader, que ya le tocó una constitución que le permitía reelegirse, dice que en esta modificación todo lo contrario, ni él ni nadie más. Ese es un punto. El punto de la reducción de los diputados, que yo digo, y si reducimos, me parece injusto, si le vamos a quitar 53 diputados a la Cámara Baja, quitémosle aunque sea 1,5 a la de senadores, porque todo vaca. Si le vamos a quitar a los diputados, quítenle algo a los senadores también, para que estemos iguales, ¿verdad? Y el tercer punto, ¿cuál era el tercer punto? La unificación de las elecciones, que en eso todos estamos de acuerdo, la mayoría. Los que saben mucho de temas electorales dicen que no, pero como yo no sé mucho, me quedo con que la unifiquen. Y el cuarto punto, que era el tema de la modificación del tema del Consejo, del Poder Judicial,
del Ministerio Público, perdón. Consejo Superior del Ministerio Público. Ajá, el Consejo Superior del Ministerio Público, que doña Miriam dijo que a ella no se le consultó, eso se sacó. Y entonces quiero decir esto, para pasar contigo, Vargavila, sustentando lo que decía Yamel, parece que no ha habido un consenso. Parece que no se socializó con las personas. Ellos se enteraron ese lunes, Colombia. No, Cuando él lo dijo, ellos se La enteraron misma ahí doña con Miriam no nosotros. sabía. Yo lo que sí quisiera, Vargavila, seriamente, que apoyamos al presidente en plasmar su visión, que se la ganó, porque él tiene la mayoría y cada mandatario tiene derecho a plasmar su visión del país, del Estado, en 8 años de gobierno, y él quiere impactar en todas las áreas que él pueda. Ahora bien, ojalá que pensemos bien esta reforma, porque ya que se va a hacer, que no sea el pecado sin provecho, que pensemos las cosas bien, así como dijo doña Miriam y se sacó ese punto, vamos a pensar las cosas bien. Paso contigo, Vargavila. Bueno, yo no creo que sea un capricho del presidente de la República aumentar o más bien reducir la cantidad de diputados. No creo que sea un capricho, porque quizás nosotros no vemos los resultados en el momento de aplicar ese proceso de reforma, pero lo vamos a ver a largo plazo. Porque si estamos viendo, si Leonel se alardea y su séquito de juristas y de dirigentes políticos de decir que la reforma constitucional del 2010 de él, que él impulsó, aún teniendo en contra sectores, dice que fue la reforma constitucional, él y su gente, que fue la más avanzada. Yo no creo que fuera la más avanzada. Yo creo que la más avanzada fue la de Juan Bosch, de 1963, que fue una constitución verdaderamente que ahí estaban consagrados, incluidos los diversos sectores del país. Fue una reforma verdaderamente integral, la promovida por el profesor Juan Bosch, a tal punto que eso lo sacó del poder 7 meses después. Porque esos sectores fácticos que habían vivido de desangrar al Estado Dominicano, del erario, de hacerse partícipe, porque después del ajusticiamiento o del asesinato de Rafaelino de Trujillo, aquí hubo familias que se hicieron mucho más ricas, mucho más acaudaladas, porque lo de Trujillo no fue para liberar el país, vamos a estar claros en eso. Fue un grupo de rufianes, y la historia está ahí, y no me deja mentir, porque ellos entendían, ok, que el jefe no podía tener todo, el jefe tenía demasiadas cosas, y todo era de él. Pero cuando mataron a Trujillo, algunas de esas familias, que todavía hoy están vigentes, triplicaron, cuatriplicaron sus fortunas con fondos, recursos de esos mismos que eran del Estado Dominicano. Vamos a decir las cosas como son. Y hoy están beatificados. Entonces, y hoy están beatificados, hoy están santificados, son sepulcros blanqueados. Entonces, como dice la máxima, o to toro o to vaca. Miren por aquí. Ok, si bien es cierto que la Constitución establece que por cada 50,000 habitantes tenemos un diputado, pero también, ojo, Yamel Castro, que tú lo señalabas hace un momento, la misma Constitución actual dice que independientemente de la cantidad de habitantes, en ninguna de las provincias del país pueden existir menos de 2 diputados. Ah, pues entonces hay una contradicción. Como el caso, ¿de qué estamos hablando entonces? Fíjate el caso de Pedernales, que es una provincia de la frontera. Pedernales, hasta el 2022, de hace 2 años, tenía 34,375 habitantes. Pero no puede tener menos de 2 diputados. Te cité solo Pedernales para poner un ejemplo. Entonces, ojo con esto, porque ahí hay prácticamente una trampa. Si la Constitución dice que es por cada 50,000 habitantes, pero que en ninguno de los casos de cualquier territorio puede existir menos de 2 diputados. Entonces, ciertamente aquí tenemos que ser coherentes, sensatos, y esto se lo digo a la clase política. Pero una pausita ahí, Vargavila. Si son 32 provincias, ¿no son 32 provincias? 31 y un distrito nacional. Bueno, 32, ¿verdad? Sí. Necesitaríamos mínimo 64 diputados. Exacto. Entonces no está mal, porque el presidente está dejando 137. Pero tú sabes dónde es que ha radicado todo esto. Hasta sobra, Margarita. Claro, ¿por qué hemos aumentado la cantidad de diputados y de senadores? Aquí hasta hace poco, hace unos años, se estaba hablando de picotear, de desmembrar aún más la provincia de Santo Domingo para crear la provincia Mella. Pero eso se da cuando hay insatisfacciones en los sectores políticos
que están gobernando, y esto lo hemos visto históricamente, una buena parte de esas provincias, de esos territorios que tenemos en el día de hoy, se produjeron porque en aquellos momentos existían insatisfacciones y había que complacer y había que crearle plazas a ciertos dirigentes políticos. Tal es el caso de Santiago Oeste. Había necesidad de crear el municipio Santiago Oeste, picotear la ciudad de Santiago de los Caballeros. Yo critiqué muchísimo eso en su momento, para poner ahí a un alcalde porque había quedado rezagado y se había quedado fuera del tren. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros mismos, y esto principalmente quienes han gobernado y han sido la clase política, quienes han tenido representación congresual y municipal y en el Poder Ejecutivo, han promovido, han fomentado esto, el desmembramiento de los territorios para complacer a dirigencias políticas que se han quedado rezagadas en ciertos momentos determinados? Entonces, concluyo con esto para pasar con las llamadas. Pienso que si no vemos ahora quizás los resultados, porque los resultados no se pueden ver inmediato, de cualquier reforma, sea de la reforma constitucional, sea de la reforma del Código Laboral, que ya se va a comenzar a discutir también, la reforma en el sector educativo, la reforma tributaria, todas las reformas que hay que hacer aquí en la República Dominicana, y que sea un concierto, un consenso de todos los sectores convergentes, porque no vamos a excluir sectores, porque ahí debe estar representado la voz de todos los sectores que tienen incidencia en la vida nacional. La tenemos. ¿Con Buen quién día. hablamos y de dónde? Aquí Eustacio Valerio desde Villaduarte, bendiciones para todos. ¿Qué tal Adelante, estás? Bienvenido. Mi esposa quiere hacer un comentario. Catequita y charlita de pareja, de personas que se van a casar. Adelante. Aquí en San Llorens Rosario. Quiere hablar con ustedes. Claro, la jefa. Muy buenos días, Buen Buenos día. días. Buen día. bendiciones de lo alto para todos. Amén. Gracias Amén, por la amén. oportunidad. Gracias. Con relación a lo que dijo el presidente, de que todos los diputados tienen que levantar la mano aprobando la reforma, yo entiendo que él está equivocado en esa parte. Yo espero que sea un malentendido del presidente y que sea que no lo analizó antes de decirlo. Porque a mí me parece que nadie puede obligar a aceptar algo que creo que no es conveniente para la nación. Por eso, porque entonces es antidemocrático, entre comillas. Es todo. Bueno, Muchas excelente, gracias a nuestra gente querida, Eso me gusta. verdad, Eustacio, la gente de la De iglesia. Villaduarte. Qué bueno que tenemos todavía este tipo de herramientas, las parejas que dan charlas. Yo anhelo eso, que las iglesias cada vez se involucren más, especialmente la iglesia católica, que ha jugado un rol social. Nelson decía que extrañaba los tiempos de Agripino, de Núñez Collado. de Núñez Collado, exacto. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenos días, Juan Enríquez, Santiago de los Caballeros, Santiago Oeste, Cienfuegos. Mire, hablando de Santiago Este, Adelante, Santiago que dijo Oeste. Vargas Vila que lo crearon, ¿verdad? Sí. Hace poco. Gracias por su llamada. ¿Qué usted cree? ¿Los El distinto diputados municipal. tienen que mocharse la cabeza ellos mismos o pueden disentir? Mire, voy a hablarle de los 4 puntos nodales por lo que el presidente dice que está introduciendo esta reforma constitucional. Número 1. Ilumínenos. No es cierto que los diputados van a reducir su cuota, sus curules, puesto de que cada quien en este país siempre está salvaguardando sus intereses. Y en consecuencia, estos diputados se van a oponer a quien sea porque le están mermando esos supuestos derechos adquiridos. Correcto. Porque parece que esto es de una nación en la que cada quien toma su pedazo. Y si acaso reducen, van a reducir 1 o 2 cuotas curules para decir que se logró algo. No, también es indubitable que el presidente se está despojando de un derecho, no se está despojando de nada, porque ya está inhabilitado para su reelección. Y ustedes verán que va a aparecer un individuo, un diputado que va a decir, no, vamos a colocar un transitorio para que el presidente pueda elegirse porque lo necesitamos, porque está joven. Y él
para hacerse el Mesías, va en un momento determinado a decir, aunque la Constitución nueva me lo permite, yo no voy a reelegirme, porque sabe que no va a aguantar 12 años en el poder. Entonces va a venir nueva vez en el 2000 y pico a decir, mire que yo soy el presidente mejor que ha pasado por aquí, necesito una oportunidad. Tampoco es verdadero que el procurador será apolítico, porque sea de la manera en que sea que lo coloquen ahí y la forma, va siempre a pertenecer y va siempre a influenciar en el aspecto político. Y por cuarto y último, punto nodal, es una falacia decir que la Constitución quedará blindada, puesto que el Congreso es el titular para reformar, modificar, hacer cualquier cambio en la Constitución, y el Congreso que esté de turno, la mayoría partidaria que esté de turno, la va a modificar como le plazca y en la manera en que le plazca. Por lo tanto, estos 4 puntos nodales para reformar la Constitución no son más que una falacia. Bueno, excelente aporte que tiene Swing de Comunicador, 2-0. ¿verdad? Nuestro amigo de Santiago. Es lo que... Y nosotros tomamos mucho tiempo porque es un tema que nos compete. Ayer hablamos de educación, de la situación difícil para iniciar este año escolar, hablamos de los apagones. Creo que la vice Raquel Peña no le fue bien con ese comentario que dijo que motivaba a la gente a apagar la luz cuando le cuestionaron sobre los apagones. Para la gente que dice que este tema de la Constitución no es importante, pero tenemos que tratar distintos temas, ¿verdad? Ayer hablamos de unos temas y hoy estamos en este. ¿Con quién hablamos y de dónde? Soy Patricio, ¿cómo estás? ¡Patricio! Adelante, Patricio, un abrazo. ¿Cuánto tiempo, Patricio? Usted está querido, Patricio. Mire dónde tengo. No estoy perdido, pronto voy para allá, no te preocupes. Mire dónde tengo yo mi regalo, que no me lo ha apiado. Y yo el mío. Gracias, no. Mira, estoy feliz que te lo pones siempre, yo lo veo. Mira, quiero decir rápido una cosa. Ante todo, il presidente non puede essere, deve che essere democratico, perciò chi ha elegito los diputados e che non stanno d'accordo tiene che rispettare la decisione. Segundo, soy de acuerdo con todo que hay unificare la elección porque hay demasiado cuarto. Tercero, aquí vamos siempre con los diputados. No hay uno tú encuentras que renuncia, porque cuando le toca el bolsillo, cioè los beneficios y todo, son todo igual. Y si queremos veramente reducir gastos, tanto que ellos hablen de morales, de gastos, de todo, hay que ponerlo a la mitad, 2 al máximo. Si tenemos un senador, máximo 2 diputados, tanto ellos que sean 2 o 4, aquí no trabajan por el bien del pueblo, trabajan solo por el bien suyo. Feliz día y nos vemos pronto. Un aplauso para Patricio. No importa que sean 2, que sean 4, porque óyeme, se gana la representatividad de los territorios. Ahora, ¿nos representan los congresistas? ¿Nos representan de verdad? O sea... Yo creo que sí, Colombia. Es que también, mira, tú dijiste una cosa que tienes, Dios mío, el 100% de la razón. Mi recomendación a la Cámara de Diputados, a los legisladores, comuniquen lo que ustedes hacen al pueblo también, porque hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Tenemos más llamaditas. ¿Con quién hablamos y de dónde? Buenas. Adelante. Sí, buenas. Estamos... Baja el volumen de su televisor para que nos escuche en vivo. 24 de abril, Carlos. Hola, Carlos, bienvenido. La propuesta mía es la siguiente. Sí. Baja el volumen. Ahora es que lo va a bajar. De su monitor. Ahora sí. Sí, adelante. Bien, la propuesta mía es la siguiente. Ya esos diputados fueron elegidos, ¿verdad? Entonces, la mejor propuesta que yo digo es que para las elecciones que vengan, entonces sí, ya. O sea, como dijo esta muchacha, no me acuerdo el nombre ahora, si es por cada provincia 2 diputados, pues entonces que en las próximas elecciones simplemente sean elegidos los 64 diputados. Sí, mi estimado, todo eso sería para el 32. Ojo, no es para mañana, ni siquiera es para el 28. Eso sería para aplicar en el 32.
O sea, esos cambios, ¿verdad, Claro, Barbavila? porque la misma Constitución establece que nadie puede legislar para provecho propio, ni para perjuicio propio. Entonces, por eso es que este conjunto de reformas que se pretenden hacer en el marco de la modificación a la Carta Magna se aplicarían a partir del año 2032. O sea, falta un buen tiempo todavía para eso, para que eso llegue el 2032. Pero Yo quería Barbavila que decir modifique algo. su gabinete, porque él puede reformar cosas. Por ejemplo, si quiere tanta reforma, que reforme su propio gabinete. El presidente está haciendo cambios. Usted ve que Ahí está la llamada. ¿Con quién prácticamente hablamos? a diario está haciendo ¿Con quién cambios. hablamos? Buenos días, dama. Le habla Víctor de Yontri. Víctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muy saludo a todo el panel y muchas gracias. A la dama Colombia y al señor Margavila, ¿usted cree que da pena y lástima esta gente hablar de elecciones como si fuera prácticamente una repartición de bienes de una herencia que le dejó su mamá o su papá, donde hay tanto problema en el país? Está bien que lo quiten a todo y manden por decreto, pero que se vea lo que es, porque esos diputados, ¿en qué me representan a mí? ¿En qué representan al pueblo? Mira a ver cómo están todos los barrios, toda la calle, todo lo deterioro que hay, los hospitales, todo. Sin embargo, a Chuba que le hicieron una carretera directa para la finca donde están las vacas. Entonces, ¿qué representa usted? Las vacas son más gente que el pueblo. Muchas gracias. Gracias, Víctor, por esa llamada. Siempre. Miren, yo quería decir desde ahorita, vamos a ver si en lo que entre otra llamada puedo decirlo, cuando Margavila estaba haciendo su ponencia. Lo malo es, señores, que los mismos políticos, porque esta discusión prácticamente la ofrecen ellos mismos, estamos perdiendo el respeto y el sentido de los símbolos. O sea, la Cámara de Diputados no puede estar más maltratada. Y con defectos y virtudes tenemos un sistema democrático, tenemos un poder legislativo que debería conservar su independencia, sean 190 o sean menos. Todo esto le hace mucho daño porque cada vez vemos a los diputados como una plaga. Tienen que rescatar su imagen. ¿Con quién hablamos y de dónde? Con Mercedes González. Adelante, Mercedes. Con Mercedes González. Baja el volumen de su televisor para que nos escuche en vivo. Para mí, Si no baja el volumen, no podemos comunicarnos. Mercedes, baja el volumen, cariño, por favor. Se fue. Ah, se fue. Se cayó la Se llamada. cayó la Sería llamada. bueno Colombia, tú comentabas el tema, por favor. Eso es lo que decía, que, mira, ahí está. ¿Con quién hablamos y de dónde? Sí, buenos días. Mire, primero quiero felicitar a Colombia por mantener una trayectoria limpia, de un periodismo ejemplar que quiera seguirlo. Todos los periodistas dominicanos, que la mayoría se vendieron como prostitutas, solamente hablan bien del gobierno y callan todas las cosas malas que está haciendo el gobierno. Muchas gracias. Además, fíjese, yo creo que el presidente debiera... Sí, le escuchamos. Sí, mire, yo creo que el presidente, con todos los problemas que tiene el país, por ejemplo, el país está invadido de extranjeros ilegales. Los niños dominicanos. Bueno, parece que tenemos un delay. Él quiere decir que hay otras prioridades, otros problemas, como el tema de la inmigración ilegal y masiva haitiana, el problema de lo que hablamos ayer también de los cupos por el tema de los niños haitianos en el colegio. Y estoy de acuerdo, antes de seguir con el tema de los bebés en los colegios, sea de la nacionalidad que fuera, eso hay que mirarlo de otra manera, igual que cuando llegan las parturientas a los hospitales, era que no debieron haber llegado dentro del país. Entonces, ¿qué va a hacer el profesor, el director de la escuela ahora y el ministro de Educación? La responsabilidad. Estamos metidos en un problema que, como decía Colombia, los mismos políticos se metieron en ese problema por problemas de gestión. Tenemos una llamada, ¿quién nos habla y desde dónde? Bienvenidos. Félix García, de San José de los Llanos. Una pregunta para todos. Adelante. Dígame, ¿qué político de este país le duele República Dominicana? Mencióneme uno, hágame el favor.
Bueno. ¿Es una pregunta o un comentario? No, es una pregunta. Ah, bueno. ¿Tú tienes la respuesta? Nosotros aquí estamos para hacer las preguntas. Ok, pero tú tienes respuesta a lo que él preguntó. ¿Qué político tú podrías nombrar con nombre y apellido que le duele el país? Hay algunos. Yo no quiero entrar en la personalización. Yo voy a mencionar uno. Pero hay algunos que yo sí. sí me la juego. Hay que sí. Le claro dolió que sí. tanto el país que dio su vida por la política, por su partido y por el país. Juan Bosch. José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez también. Ay, Sí, con con prueba. tan lejos. Pero creo que En la actualidad no No hay así. puedo decir más nada porque el que literalmente se enfermó y muriéndose todavía se sacrificó por su partido fue Peña Gómez. Lamentablemente no le tocó, como él dijo, esa banda me la tercio yo. La ñoña. No le tocó literal, pero creo que tiene la dimensión igual o más que cualquiera de los presidentes que hemos tenido en la historia democrática de nuestro país. Peña Gómez es un hombre que le dolió, se sacrificó todo el tiempo. Y bueno, Sí. le Colombia, pero creo le contarán el más allá que ahora hay un gobierno que se pudo reelegir, un presidente que se pudo reelegir que viene de la base del Peña Gómez. Sí, Colombia, creo que la pregunta de nuestra audiencia era en la línea de alguien vivo. ¿Conoces a alguien que todavía esté fluyendo, que esté respirando, que puedas darlo? Yo lo que sé, mira, cuando tú te pones a, por ejemplo, tú dices, no, yo tengo estos muebles aquí, pero estos muebles como que me están saliendo muy caros, déjame quitar uno y ponerlo. ¿Tú sabes qué pasa? Después yo digo, pero mejor lo quito todo. El peligro, señores, de la democracia. El peligro, Bukele es muy popular y nos encanta, pero Bukele ha hecho cosas en El Salvador, como él mismo se describía en Twitter, como pichón de dictador. O sea, hay que tener cuidado. Ese Congreso, sirva poco, sirva mucho, algo es, algo representa ese Congreso para nosotros. Bueno, tenemos al diputado Eugenio Cedeño en la línea con nosotros. Buenos días, diputado. Un segundo, ¿no? Y al pueblo dominicano, un placer estar con ustedes. Así es, gracias, nuestro querido amigo. Estamos hablando con el diputado por el PRM de La Romana, Eugenio Cedeño, amigo de esta plataforma, sobre el tema de la propuesta o contrapropuesta que los diputados le harían al Ejecutivo con el tema de la reducción. ¿Cuál sería su visión, Eugenio, sobre este particular que ha sido el tema de esta primera hora? Bueno, mira, ayer el bloque de diputados del PRM sostuvo una reunión en la cual se acordó sacar una comisión de diputados para presentarle una propuesta a la alta dirección política del PRM respecto a este tema en particular de la reducción de los diputados y a otras propuestas que pudieran surgir en el seno de los diputados con respecto a la reforma constitucional. Hasta este momento el punto controvertido que hay es el de la reducción de los diputados y hay muchos argumentos a favor de que se reduzcan y otros en contra de que se reduzcan. Por lo general, la mayoría de los argumentos en contra de la reducción no vienen únicamente de los diputados. Son argumentos que vienen de parte de connotados maestros del derecho. Por ejemplo, tienes a Nacef Perdomo, que es un maestro constitucionalista, un abogado constitucionalista, y está completamente opuesto a ese tema de que se reduzcan los diputados. Tiene la opinión del expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que es una autoridad didáctica, una autoridad jurídica, fue el creador del Tribunal Constitucional y un hombre que defiende los derechos y la democracia, y está opuesto también a ello. Entonces, cuando los diputados decimos que estamos opuestos, la gente quiere vernos como que somos personas que simplemente queremos defender nuestra posición, pero Milton Ray Guevara no es diputado, ni tiene vocación de serlo. Nacef Perdomo tampoco es diputado, es un catedrático, es un jurista, y no tiene vocación tampoco de ser diputado ni de aspirar a ello. Son personas que enfocan el tema desde el punto de vista, desde diferentes puntos de vista. En el caso particular mío, yo me pongo a ello y hago una sola pregunta y que me la respondan. Que me digan cuál es el daño que le ha hecho a República Dominicana desde el 2010 el tener la matrícula de 190 diputados. Y me dicen un solo daño a la democracia, un solo daño a la institucionalidad.
Si el partido mío me dice un solo daño que le ha hecho al partido, el tener 190 diputados, entonces yo estaría de acuerdo. Eugenio, pero el partido lo que ha hecho... A propósito de esa pregunta, que señores, la pregunta de Eugenio Cedeño, diputado por el PRM de la Romana, es ¿qué daño le ha hecho al país tener 190 diputados? Si yo te pregunto ahí mismo, Eugenio, ustedes han tenido, porque el presidente se reunió a puerta cerrada con los legisladores del PRM, no te pido que reveles la verdad, lo que se trató ahí, pero lo que el presidente ha dicho es que quiere llevar, que no quiere objeciones, que quiere una propuesta unificada. ¿Por qué ustedes ahora hacen una contrapropuesta o si desde ahí no hubo consenso? A propósito de esta pregunta que tú haces, ¿cuál es la justificación, además de que se va a reducir costo, y si hay algún criterio para quitar 53, ¿por qué no 20? ¿Por qué no 80? A ver si tú puedes respondernos eso. Bueno, el único criterio que se ha enarbolado, lo ha enarbolado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, que ha dicho que le resulta muy trabajoso manejar la Cámara de Diputados, pero él tiene 4 años manejándola y ahí no ha habido un solo proyecto de ley que provenga del Ejecutivo, ni que sea de alto interés del partido, que haya tenido problemas para ser aprobado. Los proyectos que no se han aprobado, como el Código Penal, no se han aprobado por falta de la voluntad de los diputados. Los diputados hemos querido aprobarlo. Se han rendido este informe y no se han aprobado, pero no ha sido por culpa de los diputados. ¿Entiende? Entonces, no es por el número de diputados que la Cámara de Diputados no se maneja bien. ¿Quién dijo que la Cámara no se maneja bien? Los debates están ahí, los diputados participan, que puede extenderse un debate porque los diputados quieren participar, tener el derecho a expresarse. Bueno, pero esa es la democracia, ese es el parlamentarismo. Y la Biblia dice, en la multitud de consejos está la sabiduría. Óigame bien, en la multitud de consejos está la sabiduría. Por esa razón es que usted ve que por lo general a la Cámara de Diputados llegan los proyectos del Senado. ¿Y dónde que son corregidos la mayoría de los proyectos? Le pregunto yo a usted, doña Colombia. Sí, en la Cámara de Diputados. Eugenio, la cantidad 53, ¿de dónde sale el número? En la Cámara de Diputados, perdóname, Colombia, en la Cámara de Diputados, cuando llegan los proyectos del Senado, es que siempre se descubren las fallas y las debilidades que tienen los proyectos. En la Cámara de Diputados, donde el pueblo dominicano de diferentes sectores tiene la libertad de pronunciarse, porque hay un gran nivel de representación y diversidad de representación. Entonces, disminuir esa diversidad de representación es dañino para la propia sociedad. Entonces, el número 53, ¿cómo que sale? Que es una pregunta que todos nos hacemos. No, yo no sé por qué ese proyecto no lo hice yo. Esa pregunta debiera hacérsela a Antoliano Peralta, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de dónde sale el número 53, y Alfredo Pacheco, que es uno de los protagonistas de esa propuesta. Un momento para una pregunta de Yamel Castro y Nelson Valdés. Un momento. ¿Hubo consenso previo o no? Porque ahora estamos en ese debate de si los legisladores tenían conocimiento de esto y habían dicho que sí, que estaban de acuerdo, o ustedes se enteraron igual que el resto del pueblo dominicano. Con los diputados nunca ha habido consenso con respecto a ninguno de los puntos de la propuesta. Nunca ha habido consenso. La reunión que se hizo en el partido fue para escuchar al presidente del partido y al presidente de la República exponernos los propósitos de la reforma constitucional, pedirnos unidad de criterio a nosotros y que no presentemos divergencias en el seno de la Asamblea, que podemos discutirlo ahora en el seno de la comisión, de la comisión bicameral que se ha sacado. Hoy la comisión se reúne a las 10 de la mañana y yo soy miembro de la comisión bicameral, pero recuérdese que la comisión bicameral no es el bloque de diputados, o sea, está compuesta por unos 10 diputados únicamente, en lo cual gracias a Dios estoy yo. Ahora en el bloque, ayer hubo una conversación donde los diputados expresaron y expresamos nuestra oposición a esa reducción. Entonces ahí se dijo, bueno, vamos a sacar una comisión porque realmente se puede llegar a un acuerdo en cuanto al aspecto de la reducción. Yo me inclino por conceder, hacer una concesión, y yo me inclino por un número de 175. Simplemente para complacer, pero no es porque tampoco se vaya a remediar nada con bajar 175 o dejarlo en 190. O sea, ustedes de lo que dicen que está de acuerdo con que se reduzcan 15, ¿correcto? No, yo aceptaría eso. Yo estoy de acuerdo con que no se reduzca nada. Ah, ok.
que no se reduzca nada, porque no creo que sea necesario que se vaya a resolver nada. La calidad de la Cámara de Diputados no va a aumentar porque rebajen 15, 20, 30 o 40 diputados. La capacidad de un órgano como la Cámara de Diputados depende de la capacidad de sus componentes, ¿verdad? La calidad de sus componentes. Y también depende de la calidad, como le dije ahorita, la multitud de consejos. Ahí reside la sabiduría. Creo que el número de 190 ha demostrado ser suficiente y conveniente, porque no ha provocado problemas. Yo quiero, ustedes son comunicadores, díganme un problema que ha surgido en la Cámara de Diputados porque son 190. Sí, Eugenio, mira, por acá Nelson Valdés quiere hacerte una pregunta. Que nadie me responde esa pregunta. Yo me alegro que nadie me responda cuál es el problema. No, es que no la tenemos esa respuesta, Eugenio, la verdad. Es que esa respuesta te la tendría que dar el presidente Abinader, que fue obviamente quien ingresó en el proyecto de reforma. Y está muy al tanto de las problemáticas de República Dominicana, ¿verdad? Debe haberle llegado alguna información. Tenemos un maldito problema en la Cámara de Diputados porque hay 190 diputados. ¿Qué problema es este, caramba? Que el país depende de ellos. En mi caso particular, yo te lo puedo decir que yo no veo ninguna. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es la siguiente. Eugenio, ustedes como Cámara de Diputados, Colombia decía que el problema que hay cuando hay un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto a la retórica o narrativa, de que mira, la Cámara de Diputados es costosa, etcétera. Ustedes... ¿Cuál va a ser, digamos, la manera en que van a comunicar al pueblo de que hay una equivocación en esa historia, de que ustedes no son una carga económica tan grande para el pueblo, etcétera? ¿Ustedes cuál va a ser la estrategia comunicacional de la Cámara de Diputados para decirle al país el trabajo que ustedes realizan, lo importante que son para la nación, etcétera? ¿Por dónde van a ir? Bueno, yo le digo simplemente que evalúen el costo de no tener una Cámara de Diputados, de no tener un Congreso. Hay gente que son enemigos del Congreso. Si tú haces una encuesta ahora mismo en el país, te apuesto que la mitad de la gente dicen que eliminen la Cámara de Diputados, que eliminen una de las dos. La mitad te dice que dejen los diputados en 30 o 40. Bien, hay gente que quisieran que no hubiera Congreso, hay gente que no quieren controles, hay gente que no quieren que la democracia se funcione, hay gente que no quieren que haya disidencia, hay gente que le gustaría que el país se manejara por un dedo. ¿Entiendes? Pero yo creo que el costo de la democracia, lo que queremos vivir en democracia, tenemos que pagarla. Y además de ello, evaluemos cuál es el costo-beneficio de tener un Congreso que sea el primer poder del Estado, que sea robusto y que produzca los controles y los equilibrios y contrapesos que requiere República Dominicana. Y yo me veo en el espejo de Haití, me veo en el espejo de Venezuela, me veo en el espejo de Nicaragua, donde los congresos prácticamente no existen. ¿Entiendes? Entonces yo me atrevo a pagar el costo para ser uno de los países cuya economía es de las más sólidas de América Latina, cuyo avance va demostrando que vamos saliendo de la pobreza, que hay una fuerte institucionalidad, que hay una madurez democrática, que hay garantías, que hay solidez en esta democracia dominicana, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, Eugenio, estoy de acuerdo contigo también. Una última pregunta rápidamente. Cuando el presidente dijo so pena, ¿no temes tú que opiniones como la que estás virtiendo aquí en Una Nueva Mañana puedan ser objeto de una nueva acción disciplinaria? Porque te llamaron con el tema aquel, que tú viniste aquí también en esos días y te llamaron para disciplinarte en el partido. ¿Ese so pena qué implica? Eso yo creo que fue eso fue, ahí habló el dirigente político, no el presidente de la República. El presidente es un hombre democrático y note que a él lo dejó ahí, ¡pam! Y él como líder del partido quiere tener ¿Se una le salió, fue, Eugenio, eso? ¿Cómo? ¿Se le salió el so pena? Eso no iba. Yo creo que se le salió y no cayó muy bien, pero el presidente no es un dictador jamás en la vida, como lo han querido pintar por esa expresión que es también de humano. No hay libertad para la disidencia con respecto a esto, al grado que allí se estuvo discutiendo ese tema. Hay otros puntos, por ejemplo, yo pretendo en la comisión bicameral en el día de hoy presentar mi propuesta también en adición a la del presidente. Ya, entonces Eugenio, ¿no temes al final ya para cerrar una acción? Tú, igual que cualquier congresista, va a poner su posición y esto no implica una sanción. Bueno, hay que delimitar cuando hay lugar a una sanción y hay temas que se lo voy a decir a todo el mundo. Hay puntos y temas que en esta reforma constitucional no están.
porque aquí no hay nada que tenga que ver con asuntos dogmáticos ni ideológicos de principio de las personas, ¿verdad? Y de creencias. Cuando algo choque con mi libertad de creencia, cuando algo choque con mi libertad de conciencia, cuando algo choque con principios fundamentales, a mí las sanciones disciplinarias del partido estaré dispuesto a soportarlas. Estaré dispuesto a soportarlas porque no voy a renunciar nunca a mis principios ni a mis convicciones. Bueno. ¿Entiende? Ahora yo no voy a violentar normas de partidaria por temas como este de la reforma constitucional y disciplinadamente. Si hay que votar por algo, vamos a votar porque es algo que nos tiene tenemos que respetarlo, ¿verdad? Pero vamos a presentar nuestra forma de pensar. Ahí sí no puede nadie coaccionarme. Una cosa es que el presidente diga, estos 4 puntos no me los toquen, otra cosa es que yo no pueda presentar un punto que entienda yo que hay que modificar en la Constitución. Bueno, es distinto. Eugenio Cedeño, siempre claro y fuerte, lo escuchamos. Muchas gracias por recibir nuestra llamada, gracias a la audiencia que está en sintonía con nosotros. La pregunta que hace Eugenio, yo creo que no nos lo habíamos hecho. ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el costo de los 190 diputados? Partiendo de ahí, ¿por qué hay que cortar? Muy buena pregunta. Nadie le respondió. Tenemos que ir a la pausa. Regresamos en breve.